Bien, hoy vamos a hablar de la parábola de la cizaña del campo. Habitualmente le llaman la parábola del trigo y la cizaña, se suele conocer así. Sin embargo, la llamo la parábola de la cizaña del campo porque los discípulos de Jesús le llaman de esa manera en la Biblia. Entonces, tomo este título de los discípulos, dicen, háblanos de la parábola de la cizaña del campo. Así que el título más correcto bíblicamente sería el que los discípulos en este caso ponen a la parábola. Bien. En el contexto de esta parábola tenemos que entender primero que solamente Mateo, el Evangelio de Mateo, muestra esta parábola. No lo encontramos en Lucas, no lo encontramos en Marcos y evidentemente, como les dije, en Juan, que es un evangelio teológico, no hay ninguna parábola, así que tampoco lo encontramos en Juan. Solamente Mateo escribe esta parábola. Y como les dije además, el Evangelio de Mateo, a diferencia del de Lucas, no es cronológico, sino temático. Así que puede ser y tiene sentido que después de la parábola del sembrador, que se refiere a la siembra, ahora Mateo aquí lanza la parábola del trigo y la cizaña, que también es sobre la siembra. Pero vamos a comprobar que nada tiene que ver una parábola con la otra en cuanto a interpretación y énfasis de Jesús. Y para el contexto de esta parábola, como es el mismo que el de la parábola del sembrador, le voy a dar un contexto más bien técnico de agricultura. Y es importante que lo entendamos porque, fíjense, muchas veces en la Biblia, hermanos, nos perdemos cierta información o profundidad en los textos bíblicos por no conocer ciertas cosas. Por no conocer, por ejemplo, cuando Jesús le dice qué tipo de moneda es cuando aparece la imagen de César. Y él sabe perfectamente que allí aparece, como en nuestros euros, la imagen del rey y dice, bueno, dale a César lo que es el César. Hay detalles históricos y contextuales que nos ayudan a profundizar en la verdad de Dios en su palabra. Y este es un claro ejemplo. Como saben aquellos a los que les doy el ABC, yo no tengo ni idea de plantas. Y como no tengo ni idea de plantas, pues veo el trigo, veo la cizaña y dije, bueno, voy a investigar. Porque no sé diferenciar un trigo de una cizaña, ni siquiera sé si eran diferentes. Ahora, he hecho un breve estudio acerca del trigo y la cizaña para ver qué pasa ahí y por qué Jesús utiliza este ejemplo en ese contexto. Y he encontrado una serie de información que es pertinente desde mi punto de vista para contexto técnico de la parábola que lanza Jesús, porque él sí sabe lo que es el trigo y la cizaña, lo sabe perfectamente. Y en aquel contexto todos entendían perfectamente el trigo y la cizaña, o el trigo y la paja, como se suele decir en otros textos bíblicos. Ahora, cosas interesantes a tener en cuenta entre el trigo y la cizaña. Aunque el trigo y la cizaña son diferentes especies de plantas, son muy parecidas. A simple vista no se distinguirían. Son diferentes especies, pero son muy parecidas. De hecho, a la cizaña le suelen llamar el trigo falso. El trigo de mentira. Ahora, aunque en su apariencia son casi idénticos, su fruto, su grano es totalmente diferente. El fruto de la cizaña, que ni siquiera es considerado fruto, dicen que es tóxico y peligroso, que si se toma en grandes cantidades es nocivo para el ser humano. Sin embargo, el fruto o grano del trigo, bueno, lo usamos a diario todo el mundo. Recuerden que, por ejemplo, se utiliza para hacer pan. Es nutritivo y es habitual utilizarlo para el ser humano. Como les he dicho, el fruto de la cizaña es totalmente improductivo y no tiene ningún tipo de peso. De hecho, no se le considera fruto, sino una planta infructuosa que el aire se lleva con facilidad. Sin embargo, el fruto del trigo alimenta a toda la humanidad prácticamente y es útil para un montón de usos. Su grano tiene peso y cuando ha dado fruto, sí es más fácil distinguirlo de la cizaña. Cuando crecen todavía no, pero cuando ya dan fruto y empieza a tener grano el trigo, se distingue más fácilmente de la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos en el mismo campo y las raíces muchas veces se entrelazan entre ellos. Por eso no es prudente querer arrancar solo la cizaña porque con ella te llevas el trigo también. Al estar las raíces tan unidas, lo que haces es levantar todo. ¿Sí? Contexto técnico. Bien, ahora vamos a la lectura de la parábola. Mateo 13, 24 al 30. Dice lo siguiente la palabra de Dios.
les refirió Jesús otra parábola, está diciendo Mateo, otra parábola después de la que él ha expuesto, que es la del sembrador, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y si nos detenemos aquí, parecería casi lo mismo que la parábola del sembrador. La buena semilla, un hombre que siembra. La introducción parece la misma, pero vamos a fijarnos que no tiene nada que ver con la parábola del sembrador. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Se dan cuenta que quiere esperar a que den fruto para que puedan identificarlo, ¿sí? Bien. Ahora, del mismo modo que en la parábola del sembrador Jesús es preguntado por la interpretación, también le ocurre con la parábola del trigo y la cizaña. Y gracias a Dios que Jesús interpreta ambas, porque si no, muy probablemente tomaríamos esta parábola y haríamos un similar con la del sembrador, porque parecen muy semejantes, pero no lo son. La interpretación de Jesús la encontramos en Mateo 13, 36 al 43, justo después. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahí es donde le pone el título. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, vamos despacio con la interpretación de Jesús. Aquí hay muchas cosas, muchos elementos, ¿verdad? Primera frase dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Primer detalle en este versículo: despedida la gente. Fíjense en el detalle. ¿Por qué? Jesús sigue practicando lo mismo que dijo que iba a hacer. Él lanza la parábola, pero no da explicaciones de la parábola a todo el mundo. Él lanza la parábola y hay gente que la entiende, hay gente que no la entiende, hay gente que se ofende, hay gente que dice: ¿para qué vine? ¿Dónde están los milagros? Él lanza la parábola a las multitudes, pero no da explicación ni se detiene en el tiempo para explicarle a las multitudes la interpretación. Es después y solamente a sus discípulos a los quienes le da la interpretación cuando le preguntan sobre la parábola. Ahora, hay otro detalle, no sé si se han fijado en el texto, muy interesante, porque dice: entró Jesús en la casa. ¿Se han dado cuenta? Jesús entra en la casa. ¿Qué casa? ¿Jesús tenía casa? ¿Se han preguntado alguna vez esto? ¿Jesús tenía casa? ¿No? ¿Sí? Bien. Sabemos que Jesús creció en Nazaret. Nació en Belén, pero creció en Nazaret. Nos imaginamos evidentemente que José y María, aunque fueran humildes porque sabíamos que no tenían mucho poder económico. David, ¿cómo sabes esto? Sabemos esto porque cuando van a presentar al niño ponen una ofrenda de lo más humilde que había posible. No tenían mucho sustento económico María y José precisamente, pero se entiende que si es
conocido de Nazaret, allí vivía y allí tuvo un hogar con el resto de sus medio hermanos, su madre y José, que no era su padre, pero sí era su padre adoptivo físicamente hablando. ¿Sí? Bien, ahora, dice que entró en la casa. Esto es muy interesante, porque sabemos que en el contexto de la parábola, él ha estado en una barca lanzando parábolas y por lo tanto tiene que ser un pueblo costero o una ciudad cerca del mar. Nazaret no está cerca del mar. Es como si le digo, Jesús entró en la casa y se fue junto al mar. No puede vivir en Santiago, ¿verdad? No puede ser Muros, Noya, Boiro, pero no puede ser Santiago. Bien, sabemos que él está predicando en una playa, por lo tanto no es Nazaret. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es la casa en la que Jesús sí habitaba y vivía en su ministerio? Bien, vamos a comprobar que es la ciudad de Capernaum y que esa ciudad era la ciudad donde muchos o los primeros discípulos de Jesús eran nativos de allí. Los Pedro, los Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, los Mateo y compañía eran de Capernaum. Dice Marcos 2:1, evidencias bíblicas de lo que le estoy diciendo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Se dan cuenta? Estaba en la casa que decían la casa de Jesús. Y en esa casa es donde los 4 amigos levantan el techo, hacen descender a su amigo paralítico y Jesús lo sana en Capernaum, en esa casa. Más evidencias de esta casa. Juan 1, 35 al 39. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios. ¡Fua! Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, dónde vivía, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª. Ahora, cuando Jesús trasladó su casa o su hogar, cuando empieza su ministerio. ¿Por qué Jesús tiene una base de operaciones, por así decirlo, en Capernaum? ¿Cuándo traslada Jesús su ministerio a la ciudad de Capernaum? Mateo 4, 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿No les parece maravilloso? Jesús cumplía todas las escrituras mesiánicas hasta donde vivía, hermano. Era la palabra encarnada. Habitaba en Capernaum porque debía habitar en Capernaum. Y cumplía todo lo que estaba escrito sobre él. Ahora, no crea que porque Jesús tuviera la casa en Capernaum hubo un avivamiento. Hubo muchos convertidos. Una muestra más de que no todos, a pesar de ver el camino, la verdad y la vida, creerán en él. Dice Mateo 11, 23 a 24, una maldición de Jesús sobre Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fuertísimo. El Hijo de Dios en Capernaum, pero la ciudad no se convirtió a Cristo. Y tiene mucha relevancia que Mateo lo escriba, porque Mateo era de Capernaum. Era propio de allí. Recuerdan que estaban en Capernaum y dijo, sígueme. Estaba allí cobrando los tributos en Capernaum. Ahora, entra en la casa en Capernaum, en esa casa donde él vivía, donde era su base de operaciones. Recuerden que el ministerio de Jesús es itinerante. Ellos van a un pueblo, van a otro pueblo, viajan, predican el evangelio, pero eventualmente paraban en Capernaum a reposar. Recuerden, por ejemplo, que Pedro era casado.
Probablemente también atendía a su esposa, no se había ido de casa. ¿Están entendiendo este contexto? Bien, ahora están en Capernaum, la base de operaciones, la casa de Jesús, donde él moraba cuando no estaba predicando fuera, y los discípulos le preguntan por esta parábola. Respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya vemos que es totalmente diferente. Recuerden que la palabra del sembrador, cualquier persona que predica el verdadero evangelio, el único evangelio, es un sembrador. Aquí no. Aquí solo hay un sembrador, el Hijo del Hombre. Como les dije, la gente mayoritariamente decía a Jesús rabí o maestro. Se le conocía como el maestro. Pero Jesús de sí mismo solía decirse, o principalmente categorizarse, como el Hijo del Hombre. Ahora, la autoidentificación de Jesús de sí mismo como el Hijo del Hombre es claramente decir: yo soy el Mesías, yo soy el cumplimiento de la profecía de Daniel, porque es el profeta Daniel el que dice el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es esa profecía? Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, Dios, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los judíos... ¿Se dan cuenta que el Antiguo Testamento profetiza sobre nosotros también? Que no solo es para los judíos, sino que de todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Tremenda profecía sobre el Hijo del Hombre. Y ahora tenemos a Jesús que dice: yo soy el Hijo del Hombre. Cualquier judío que decía o escuchaba ver a Jesús diciendo soy el Hijo del Hombre, sabe lo que está diciendo. Y la identificación de sí mismo que Jesús toma y se apropia de las Escrituras. Soy el Hijo del Hombre. Ahora, es el Hijo del Hombre el que siembra. Está hablando de sí mismo. Está hablando de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que siembra el Hijo del Hombre? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La parábola es totalmente diferente. Aquí la semilla no es el evangelio, son vidas, son creyentes, son hijos de Dios. Es decir, Jesús está desarrollando, llevando a un mayor nivel el entendimiento del evangelio y de la obra de Cristo en nosotros. La parábola del sembrador, vemos cómo el evangelio impacta al ser humano y éste responde al mensaje. Pero la parábola del trigo y la cizaña es la parábola en la que vemos el fruto del evangelio, los creyentes, y cómo ellos impactan al mundo. La primera habla del impacto del evangelio en mí. La segunda habla de cómo yo, impactado por el evangelio, impacto al mundo. ¿Se entendió? Bien. Jesús nos planta en este mundo para ser luz y sal en este mundo lleno de tinieblas. Nos planta Él, nos pone Él en medio de este mundo para ser luz y sal al mundo, para ser testimonios vivos de Cristo al mundo. Ahora, vemos que en este mundo no solamente hay hijos del reino, también hay hijos del malo. Que en este mundo no todos somos creyentes. Es decir, hermanos, no vivimos en dos mundos diferentes en esta vida. Habrá un cielo y un infierno en la vida postrera. Pero en este tiempo que nos está tocando vivir, hay un mundo. No hay un país de creyentes y un país de no creyentes. No hay un pueblo de creyentes y un pueblo de no creyentes. No hay un trabajo de creyentes y un trabajo de no creyentes. No hay un hogar de creyentes y un hogar de no creyentes. No hay una iglesia de creyentes y una iglesia de no creyentes. Estamos todos, como trigo y cizaña, en el mismo campo que es el mundo. Todo este mundo es un campo y está lleno de trigo y de cizaña. Y es muy difícil distinguirlo muchas veces. Por eso se entienden palabras como las de Jesús en Mateo 5, 44-45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por lo que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿No se había dado cuenta? ¿Que no hay una nube especial de lluvia sobre los creyentes y que el sol sale para todos? ¿Que la creación estamos todos en ella? ¿Que este mundo es de todos? ¿No se dio cuenta? Hermanos, del mismo modo que el sol de justicia de Dios sale para justos e injustos, del mismo modo que llueve aquí en Galicia para usted que es creyente y para la persona que está en la calle que no lo es, del mismo modo, también hay situaciones en este mundo de las cuales nosotros, como creyentes, no estamos exentos. Y tenemos que entenderlo. Y no es una maldición de Dios, o no es que Dios no me ame, sino que estoy en este mundo plantado. ¿Acaso no mueren creyentes en las guerras? Seguramente en Ucrania ya hayan muerto unos cuantos creyentes por la causa de la guerra. Y no le hablo del conflicto entre Palestina y Israel. ¿Acaso no mueren creyentes de enfermedades? ¿Los creyentes no tenemos enfermedades? ¿Acaso no hay accidentes de tráfico para un creyente? ¿Acaso no llovió sobre Noé igual que sobre el resto? El diluvio cayó para todos igual, ¿eh? Noé estaba allí. ¿Acaso no se quedó sin lluvia del cielo Elías el profeta cuando cierra los cielos? Para él tampoco llovía. ¿Acaso Daniel no fue deportado siendo un hombre justo delante de Dios con el resto del pueblo injusto? ¿No se dan cuenta? Todos en el mismo campo. La diferencia de un hijo de Dios, de aquel que no es hijo de Dios, no es que no esté en este mundo, sino que no es de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La diferencia es mi procedencia. A mí me plantó Cristo aquí. No me planté yo. Nuestro origen es la diferencia. Juan 17, 15, 17. Dice Jesús, orando por todos nosotros, sus discípulos en particular, pero por todos nosotros también. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás es que solo un hijo de Dios puede dar fruto en medio de este mundo. Puede ser luz en medio de las tinieblas, porque Cristo nos plantó aquí para su gloria y para resplandecer a los demás. Ahora sigue, el enemigo que la sembró es el diablo. Es decir, la cizaña es plantada por el diablo. El sembrador de cizaña es Satanás. Hermanos, esto es muy importante, porque podemos confundir la soberanía de Dios con que Dios sea malo o injusto o que haga cosas malas. Esto no es bíblico y es un error mayúsculo en las Escrituras. Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Quién planta el engaño? ¿Quién planta la mentira? ¿Quién planta la codicia? ¿Quién planta la falsedad? ¿Quién planta la hipocresía? El enemigo. ¿Dios no le pone a usted la mentira? ¿Dios no le pone a usted una tentación para robar? No. De hecho, dice Santiago 1:13-15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, sus deseos de la carne, es atraído y seducido. Entonces los deseos de la carne, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Dios permite en su soberanía que Satanás opere, aún hoy en día, para plantar. Pero cuidado, Satanás es el que siembra en este mundo. Y curiosamente, Satanás como sembrador tiene el resultado inverso al que proporciona el Evangelio. Son siembras contrarias, ¿se están dando cuenta? Es decir, en la parábola del sembrador, la que vimos hace 15 días, los que rechazaron la semilla del Evangelio, porque dice que no la entendieron, es porque sí entendieron la semilla de Satanás.
sí aceptaron sus argumentos, sí aceptaron sus pensamientos y sus ideas. Los que no tuvieron raíz y profundidad en la semilla del Evangelio son aquellos que abrazaron la semilla de no me quiero complicar la vida. La semilla del ateísmo, la semilla del escepticismo, la semilla del secularismo, de la religión. Los que están ahogados por los espinos y ahoga la semilla del Evangelio son aquellos que aceptaron la semilla de las riquezas, de los placeres de la vida, en lugar de la gracia. Siempre hay una semilla que crece en nosotros. La pregunta es ¿cuál? ¿La de Dios o la de Satanás? Todos somos tipos de tierra. Ahora, lo que pasa, si usted se da cuenta, es que el creyente somos mala tierra para Satanás. Al igual que el que no cree es mala tierra para el Evangelio, yo como hijo de Dios soy mala tierra para Satanás. ¿Por qué? Porque él intenta lanzar alguna y de vez en cuando parece que me deslizo, pero como amo tanto a Dios, es infructuoso en mí. Me levanto y sigo a Cristo. Busco más de Dios, me santifico cada día. Y él planta y planta, pero no le sale bien. De eso se trata ser hijo de Dios. Una semilla está creciendo en su corazón. O es el Evangelio o es la cizaña que Satanás plantó. Pero algo siempre está creciendo dentro de nosotros. Por eso dice 1 Juan 2, 15 a 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No solo como concepto amo el mundo, porque no, yo no amo el mundo, pero las cosas, las luces de colores me encantan, ¿eh? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La semilla del Evangelio no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Una vez más, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Esto es una clarísima referencia de Jesús a los tiempos finales. Es un texto escatológico. Está hablando del final de los tiempos, de la segunda venida de Cristo. El capítulo más apocalíptico de las palabras de Jesús se encuentra en Mateo 24 y dice algo muy parecido. Dice Jesús, ya no por parábola, sino profetizando. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es la misma referencia, una por parábola y ahora literal. Ahora, tenemos claro que son los tiempos finales, pero no todos, dice el apóstol Pablo, viviremos la segunda venida de Cristo. Él creía que sí, y todo buen creyente cree que también, pero no todos los creyentes viviremos la segunda venida de Cristo. Muchos morirán antes. Solo habrá una generación de creyentes que no morirá, dice el apóstol Pablo. Lea Tesalonicenses y lea Corintios. Pero el resto tenemos un tiempo final. ¿Cuál es nuestro tiempo final, hermano? ¿Cuándo? Cuando morimos. Nuestro tiempo final, aquí en la tierra, ¿me está entendiendo? Es cuando morimos. Ahora, después de morir, ¿qué pasa? ¿Por qué los ángeles en la segunda venida toman a la última generación de creyentes? ¿A dónde los llevan? ¿A dónde? Escatología. Hay que hacer un estudio sobre escatología. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido por los hombres, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio, hermano, el juicio. Todo ser humano va a ser juzgado por Dios. Los creyentes y los no creyentes. Todos nosotros tenemos juicio delante de Dios. No se olvide. Hay un juez justo esperando juzgarnos. Ay, David, pero... Yo se lo advierto, por si no lo sabía. Todos nos presentaremos delante de Dios y tendremos juicio legítimo delante de Dios. Delante de su justicia. Y créanme, es un Dios justo. Ahora, si Dios es el juez, entonces, ¿los segadores quiénes son? ¿Los hermanos en la fe?
Es decir, el resto de trigo ando por ahí segando. ¿Es la cizaña? No. No es, hermanos, nuestra labor identificar el trigo de la cizaña, porque nos sale mal. Y intentamos hacer incluso doctrinas para identificar, nos sale mal esto. No tenemos la facultad de identificar correctamente o de forma precisa el trigo y la cizaña. Por eso Dios no nos da esa responsabilidad, hermanos. Por eso hay que ser humildes y tranquilos y confiar en Dios y en su voluntad. Siempre tengamos esta actitud. Podemos hacer debates, el otro día con mi esposa, sobre si Naamán sí o no, pero son debates bíblicos interesantes. Pero desde luego, nunca podemos establecer un dedo de sí, no, se fue al cielo, se fue al infierno. Mire, por su fruto lo conoceréis. Yo esto lo he dicho muchas veces y usted tiene que entenderme. Al igual que un familiar que no ha tenido ningún fruto del evangelio, yo no voy a juzgar a su familiar, no va a decir, se ha ido al infierno, tampoco va a decir que se ha ido al cielo. Es que no es mi labor. Pero tampoco le voy a poner paños calientes como si, pues sí, estará. Yo no voy a hacer esto. Bíblicamente no lo puedo hacer, hermano. Y no es para no consolarlo, es porque prefiero ceñirme a la palabra de Dios, aunque usted sienta que eso es menos consuelo. Yo lo que le puedo decir es que debemos predicar el evangelio y que cuanto mejor y mayor fruto haya de ese evangelio en nosotros, mejor, bíblicamente. Porque el que permanece hasta el final será salvo. Bien, ahora, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aplicación de esta parábola tan interesante y, como hemos visto, muy diferente a la del sembrador. Aunque habla de siembra, nada que ver. Bien. Jesús nos está recordando nuestro presente y nuestro futuro en Él. Ahora, diferentes conclusiones rápidas que podemos entender aquí. Primera conclusión. El creyente es plantado por Cristo y para Cristo. Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Segunda conclusión. El creyente no comparte la misma naturaleza que el no creyente. Por eso dice Juan 3, Jesús a Nicodemo, que nacer de nuevo implica que nuestro espíritu, una nueva naturaleza, está en nosotros. Juan 3:3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Tercera conclusión. Estas naturalezas que son diferentes, no solamente son diferentes, sino que son contrarias y en conflicto. Segunda de Corintios 6, 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cuarta conclusión. Si no compartimos la misma naturaleza, no compartimos todo lo demás. Es decir, pensamos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente, somos diferentes. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Totalmente diferentes. Quinta conclusión. La diferencia entre un creyente y un no creyente se va haciendo cada vez más evidente por su fruto. Cuanto más tiempo pasa, cuanto más testimonio tengo de mi fe en Cristo, más evidente se hace la diferencia entre el creyente y el no creyente, entre el trigo y la cizaña. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sexta conclusión. El creyente va creciendo y madurando en Dios. En su proceso de santificación va madurando, va siendo cada vez más fructífero. Ahora, este proceso de santificación no hace al creyente más orgulloso, lo hace más humilde. Filipenses 2 del 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Más humilde, no más orgulloso. Ahora, antes de segar, cuando lo encontré, me impactó mucho, mucho. Por eso Jesús sabe lo que es el trigo y la cizaña perfectamente. ¿Las creó él? ¿Cómo lo vas a ver? Mire, antes de segar un campo de trigo, ¿por qué se espera a que dé fruto? Le he dicho que el fruto, el grano del trigo, tiene peso, cada vez más peso. Y cuanto más grano tiene el trigo, más peso tiene. Y la cizaña no tiene ningún tipo de peso. Cuando ya el campo está bien alto y ha dado fruto, entre el trigo y la cizaña, se puede identificar fácilmente entre uno y otro, porque el trigo, cuanto más fruto da, comienza a doblarse por el peso de su fruto. Sin embargo, la cizaña sigue intacta arriba en pie. Y ahí ves la cizaña orgullosa, creyendo que tiene fruto, pero no lo tiene. Pero el trigo, cuanto más fruto tiene, más doblado está, más humillado está, más quebrado está para la gloria de Dios. Esa es la moraleja del Evangelio. Mucho fruto, mucha humillación. Poco fruto, mucho orgullo. Es la base del Evangelio. Y tú puedes ver, hay fotos en internet que está el trigo doblado, 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 doblado. Y ves por ahí alguna planta firme y dices, la cizaña, la cizaña. Simplemente, cuando dan fruto, comienza a doblarse por el peso del grano. Séptima conclusión, todos los seres humanos seremos juzgados por Dios, no por los hombres. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Octava conclusión, Dios es paciente y misericordioso hasta el último momento para dar oportunidad a todos. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Conclusión 9. Dios no se equivocará en distinguir entre el trigo y la cizaña. Aunque nosotros sí lo hagamos, por eso Él debe ser el juez. Él no se va a confundir. La cizaña se hace pasar por trigo. El trigo se hace pasar a veces por cizaña y decimos, este es cizaña. Y dice, calma, dale un poco más de tiempo. Pero es que no veo fruto. Calma. Pero es que, calma, está enraizando. Pero es que es un terco como una mula.
Paciencia. Esa es la labor pastoral, paciencia. Mire, una virtud de un pastor, paciencia. Paciencia. Predique y paciencia. Si no predica, no hay paciencia, no hay llamado. Es imposible. Predicar y paciencia. Ahora, nosotros nos podemos confundir. Para bien o para mal nos podemos confundir. Dios no. Dios no se confunde. Dios no juega a los dados, como dijo Einstein. Dios sabe perfectamente identificar el trigo y la cizaña. Perfectamente. Por lo tanto, el juicio será justo. Y por lo tanto, todos nos presentaremos delante de Dios. Lucas 16:15. Antes les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Usted cree que Jesús no identificaba a los fariseos rápidamente? Tenía un detector, tenía. Así, simplemente con verle a los ojos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. 10. Última conclusión. Si Dios no se equivoca en sus juicios, no puedo engañar a Dios. Yo le puedo mentir a usted, pero yo no le puedo mentir a Dios. Dios no puede ser engañado. Ahora, por mucho que me parezca el trigo, por mucho que me vista como el trigo, por mucho que lleve una Biblia como el trigo, por mucho que coja la jerga del trigo, por mucho que aparente tener un fruto disimulado como el trigo, no servirá de nada delante de Dios. Quizá yo le engañe a usted, pero a Dios. Por lo tanto, la religiosidad está en el otro mundo con respecto al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no sirve de nada? Porque Él sí sabe el trigo y la cizaña. Nos lo dice desde el principio. No lo esconde. Dice, no. Identificará y separará el trigo de la cizaña. Ahora, Gálatas 6, de 7 a 9. No os engañéis. Nosotros no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El otro día un joven me preguntó y me dijo, me parece curioso que se hable tan poco de Juan el Bautista en la Biblia. Es verdad, hay pocos relatos de Juan el Bautista. Dice, me parece uno de los misterios más grandes de la Biblia y no tenemos demasiada información sobre él. Y Juan el Bautista es tremendo. Y yo le respondí, sí, Juan el Bautista es tremendo, pero bueno, sí se dicen cosas de Juan el Bautista, ¿verdad? Fíjate lo que Jesús dice de Juan el Bautista. Jesús habla de Juan el Bautista y no hay ningún hombre en la tierra nacido de mujer como él. Jesús no dijo de eso de nadie más. Ahora, Jesús sabemos también que ratifica y valida el ministerio de Juan el Bautista públicamente como aquel que prepararía su camino. No solamente Juan el Bautista habla del Mesías que va a venir, Jesús habla de que él es el cumplimiento, Juan el Bautista, del preparador del camino. Único. Yo empezaba a argumentar al joven, no, Juan el Bautista sí que es importante, sí que la Biblia habla de él. Pero luego me fui a casa y me quedé pensando y reflexionando sobre Juan el Bautista. Y sí, Jesús habla de Juan el Bautista de forma única, es tremendo, ¿verdad? Es un gran hombre de Dios en la Biblia. Pero ¿sabe lo que hace grande a Juan el Bautista? Lo que él dice de Cristo. Lo que él dice de Cristo, lo que ese hombre fue capaz de decir de Cristo, es lo que le hace grande en el reino de los cielos. Lucas 3, 15 a 17. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Juan ve y dice, piensa que soy el Mesías. ¿Y qué hace Juan? Se monta una secta, se monta una iglesia, hace conferencias. No, ¿qué hace? Responde diciendo esto, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
La parábola del trigo y la cizaña está profetizada por el propio Juan. ¿Sabe lo que es un aventador? El instrumento que separa el trigo de la cizaña. ¿Saben cómo en la época antigua se separa el trigo de la cizaña? Aquí, cuando tiene mucho fruto, como he dicho, se podía separar ya, recoger. Pero ¿saben también cómo se suele separar el trigo de la cizaña? Les he dicho que el trigo tiene peso y fruto. La cizaña no tiene nada, no tiene peso. Juntan y sigan todo, ponen los manojos, se van delante de una ráfaga de viento, cogen los manojos, los tiran al aire y la cizaña hace ¡fiu! Desaparece. Y el trigo con el peso cae allí. Y la cizaña se va a cualquier lado, flotando por un aire que no puede resistir. Ahora, te hago una pregunta, hermano, amigo. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto peso tienes? Y no me refiero a tu peso físico, ¿eh? ¿Cuánto peso tienes en el reino de los cielos? ¿Cuánto vales en el reino de los cielos? ¿Cuál es tu peso? Ahora, no se equivoque. Nosotros no tenemos peso por nuestras obras, ¿eh? A ver si alguno va a pensar aquí, bueno, yo es que no soy pastor y tengo menos peso. No se equivoque. No se equivoque. Nuestras obras no pesan nada. Nada. Ahora, si seguimos con Juan el Bautista, aquel que hablaba de Cristo, ¿cómo puedo yo adquirir peso en mi vida, en el reino de los cielos? Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y yo desaparezca, literalmente. Yo sea insignificante. El peso del trigo es por Cristo. El fruto del trigo es por Cristo. La victoria del trigo es por Cristo. La salvación del trigo es por Cristo. La autoridad del trigo es por Cristo. A mí se me llevaría el viento como una cizaña más. Pero a Cristo que mora en mí, la roca firma y no hay viento que lo mueva. De eso se trata el Evangelio. No habrá tempestad, no habrá viento, no habrá tormenta, no habrá demonio, no habrá infierno, no habrá Satanás, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá egoísmo, no habrá pecado, no habrá nada que mueva a la roca que es Cristo, en la cual he depositado mi confianza. Y si yo estoy plantado en Él, si la roca no se mueve, yo no me muevo. Ese es el Evangelio de Cristo. Trigo, cizaña. ¿Qué semilla está creciendo en nosotros? ¿Cuánto peso tengo? Son las preguntas que todos nos deberíamos hacer hoy en esta mañana. ¿Cuánto peso? Y recuerde, cuanto más peso, más doblado, más quebrado, más humillado. Por eso este tipo dice, no soy ni digno de desatar. De hecho, no quiere bautizar a Jesús. Jesús le dice, vamos a cumplir con toda justicia. No quiere bautizarlo, no se siente digno. Juan el Bautista. Lo que me impresiona cuando hablo con un creyente no son sus dones ni talentos, no son sus grandes obras ni ministerios. Lo que me impresiona cuando hablo con un creyente es cuánto de Cristo hay en él. Eso sí que me impresiona. Eso sí que brilla por su ausencia hoy en día. Eso sí que llama mi atención. Oh, hay mucho de Cristo, hay mucho carácter de Cristo aquí. Aquí hay algo. Esto me confronta, esto me lleva a buscar más. Me lleva a recordar que tengo que despojarme aún mucho de mi viejo hombre. Póngase de pie en esta mañana. Dios mío, qué bendición es tu palabra. Es un honor, Señor, un privilegio, pero también una responsabilidad. En este tiempo, poder conocer mejor tu palabra. Porque tú nos hablas de tal manera, eres tan profundo, tan intencional, que la conclusión a la que cualquier creyente tiene cuando
vemos tu palabra, leemos tu palabra, oímos tu palabra, es que esto es para mí. Es que esto es para mí. Una vez una persona me dijo, es que parecía que estabas predicando a mí. Yo le dije, siempre que se proclama la palabra de Dios, todos sentimos y entendemos que es para nosotros. No es personal, es universal. Cada ser humano que escucha la palabra de Dios proclamada, no forzada ni manipulada, simplemente proclamada, siempre tiene la sensación de que Dios le está hablando, porque es su palabra. Por eso, no se sienta cohibido en ese sentido, sino que entienda que es normal que le ocurra. Porque la palabra de Dios es palabra y por lo tanto habla. La duda no está en que Dios nos hable, la duda es cómo yo respondo a lo que Él me dice. Dios mío, gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra importancia y relevancia en este mundo como trigo plantado por Cristo para dar mucho fruto, para alimentar por medio de Cristo a multitudes. Ese grano que va creciendo y dando fruto, identificando a los hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a revisar también qué tipo de fruto tenemos. Si no tiene peso en el reino, no tiene valor en el reino, es pura cizaña, es nocivo, es malo para nosotros. Ayúdanos a ser atentos y diligentes, Dios mío, y también prudentes y humildes, no evaluando la salvación de otros, no evaluando tanto, sino ayudando, siendo testimonio. Y en todo caso, si queremos tener alguna voz crítica sobre lo que está pasando, que sea autocrítica, que seamos muy autocríticos con nosotros, que seamos muy exigentes con nosotros mismos, que nos pongamos el listón muy alto, que nuestro escrutinio delante de tu palabra y tu presencia sea muy profundo, Dios mío. Que podamos presentarnos delante de ti y revisar cada detalle del día. Dios mío, no, háblame más, dime más. No quiero ser igual mañana que hoy. ¿Qué tengo que cambiar? Dímelo claramente. Como el salmista, aún lo que tengo oculto y escondido que no me doy cuenta, revélamelo para cambiar. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Yo quiero ser más como Cristo. Dime todos los detalles, dime todos los apuntes, las anotaciones al pie de página para que yo sepa lo que no tengo que hacer y lo que sí tengo que hacer para tu gloria. Oh Dios mío, y la vida de un creyente siempre será así, doblado, postrado ante Dios. Y cuanto más postrado, más fruto. Y cuanto más doblado, más fruto. Y cuanto más humillado, más fruto. Y si tuviésemos alguna duda de esto, Dios mío, simplemente miremos a Cristo. Simplemente pensemos en Cristo en una cruz. La humillación más grande de la humanidad es la muerte por cruz. Maldición para los judíos y blasfemia. Una vergüenza para los romanos. Y tu santo Hijo colgado en un madero por nosotros. Madre mía. Señor. Ayúdanos, Señor.